Entonces ahora vamos a pasar a la mesa central para seguir nuestro estudio, ahora sí, paso a paso, porque fue muy rápido lo que estábamos viendo. Les invito a los matrimonios, a las parejas que estén un poco más cerca. Entonces ahí le voy a dar el material nuevo, que no tienen algunos de ustedes. Bueno, bienvenidos entonces. Vamos a sentarnos. Marister tiene el suyo. Vamos a pasarle a Jorge y a Marinés. Muy bien. Tienen todos. Entonces, para quizás siguiendo la costumbre de Marister, que me parece muy buena, vamos a presentarnos. Ahí ya conocen algunos. Me llamo María Esther. Hola, buenas noches. Me llamo Saúl, es la primera vez que vengo. Buenas noches, me llamo Pamela Zarza. Es la primera vez que vengo. Gracias. María Isabel. Carlos. Susana Piñeiro. Mercedes de Oro. Gustavo de Barrio Obrero. Eduardo. María Inés. Jorge. Ramón Llena. del aeropuerto. Del aeropuerto. Y yo, Gustavo Piñeiro, de Montevideo. Capturado hace 30 años acá en Paraguay, no me pude ir más. Ya no voy más. Cada vez que voy me dicen, ¿usted de dónde es? Qué mal, ¿no? Si ya no me reconocen, ya cuando me la cédula nueva, dice, ¿usted? ¿Qué viene a hacer por acá? No, incluso desde Uruguay ya me dijeron, habla usted raro, me dijo. Muy bien, el tema de hoy es muy interesante, es sobre las 7 iglesias. Fíjense qué interesante lo que presentaba el pastor Bullón. Este es el material que les estoy dando. Pamela, a vos te falta uno, así que hace muchos años atrás estuvimos con Pamela en un programa de televisión como invitado, yo y tú eras la presentadora. Vi muchos programas con la hermana de Saúl también, agradecido siempre a tu hermana. Vamos a ver entonces la lección número 5. Abran sus carpetas, lección número 5. Si le falta binomes, aquí hay. Esto es la escuelita, Esto es la escuelita. Es para tratar de fijar el conocimiento. Si no, este es un método muy sencillito, pero que ayuda mucho. Vamos a leer la introducción entonces. ¿Qué dice el título, Ramón? Las 7 cartas de Jesús con mensajes olvidados. Las 7 cartas de Jesús con mensajes olvidados. Quiere decir que la gente ya no se acuerda más de esto. A ver, vamos a la nota. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento son cartas que fueron escritas por los santos apóstoles a varias congregaciones y que el cristianismo acepta como palabra autorizada de Dios para nuestra época. Pero hay algo que hace del Apocalipsis un libro sagrado realmente singular. Es la revelación de Jesucristo, expresada en cartas enviadas a 7 iglesias ubicadas en Asia, con instrucción para ellas y con mensajes proféticos aplicados a 7 periodos específicos de la historia de la iglesia. Qué bien. Así que, además de ser aplicado a las iglesias que estaban en Asia, tiene una proyección hacia el futuro. Vamos a seguir. Al mismo tiempo, contiene mensajes universales que hacen a la edificación espiritual del creyente. Gracias a Dios, porque en este seminario hoy tenemos la oportunidad de leerlas
estudiarlas y ser bendecidas con sus orientaciones. Pero recordemos que además de interiorizar nuestro contenido, debemos obedecerlos. Apocalipsis 1:3. Y seremos bienaventurados. No es solo que lo leo y ya está. Muchas gracias, toco tambo, me voy a mi casa. Dice que hay que obedecer. Vamos a seguir. Ahí seguimos. 3 mensajes universales. Hay algunas cosas en común en las cartas escritas a las 7 iglesias. Primero, se escribe al ángel o mensajero de cada una de ellas. En cada caso, el Señor Jesús se presenta con una identificación especial adecuada a las necesidades de ese periodo de la iglesia. Por ejemplo, al escribir a Esmirna, era de la persecución y el martirio, se presenta como el que estuvo muerto y vivió. Apocalipsis 2:8. 2. Hay un elogio que refleja las virtudes de ese periodo, salvo en el caso de la Odisea, por su tibieza espiritual. Tercero, hay un reproche destinado a ayudar a crecer en áreas débiles de la iglesia, con excepción del periodo de Esmirna, era de la persecución y el martirio, y Filadelfia era del reavivamiento. Cuarto, también se incluye una amonestación y una promesa. Las promesas las veremos en el estudio número 8. Muy bien. Fíjense que hay una amonestación, ¿cómo era? Hay un saludo, ¿qué más hay? Ahí lo que estaba leyendo Ramón recién. Persecución. Sí, no, pero Un reproche. Un reproche, pero hay también una promesa. Muy bien, para cada iglesia hay algo que vamos a ir identificando. Así que en el cuadrito celestito, lo que tienen en colores, o si no, un cuadrito más oscurito, acá, ¿cuál es el texto? María Esther. De esas 3 declaraciones surgen nítidamente 3 mensajes de Dios para toda persona de nuestro siglo. Primero, Dios me conoce totalmente, no puedo burlarme. No me puedo esconder. Lo que te decía hace un rato, ¿no? Satanás me conoce bastante bien y Dios me conoce todavía mejor. Sí. Segundo, es imperativo vencer. San Pablo nos da la clave. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es imperativo vencer. Muy bien. Y tercero, debo obedecer la voz del Espíritu Santo siempre. Claro, una vez que conozco, tengo que obedecer. Esto justamente decimos en la psicología conductual. Decimos, si la persona conoce, va a poder cambiar. Si no conoce, no va a poder cambiar. Un cambio de actitud. Claro, pero para tener un cambio de actitud, la persona tiene que dar cuenta en qué está equivocada. Sigamos adelante. Sí. Analizando las 7 iglesias, veremos los puntos más destacados del mensaje a las 7 iglesias, las cuales estaban ubicadas en la provincia romana de Asia, conocida como Asia Menor, en la actual Turquía. Las 7 iglesias son la primera de las 7 de la serie de 7 en el Apocalipsis. Claro, porque hay 7 iglesias, 7 trompetas, en fin, ¿no? Sí, 7 iglesias, sellos 7, trompetas, etc. La repetición abundante del número 7 nos sugiere un uso simbólico. El hecho de que esa región había más de 7 iglesias sugiere la idea de que fueron escogidas debido a sus características como símbolos proféticos de 7 periodos específicos de la iglesia cristiana. El estudio de la historia confirmaría esta idea. Muy bien. Así que por eso fueron elegidas. Había más iglesias, pero fueron elegidas estas. ¿Qué sigue después? ¿Éfeso? Éfeso era de la pureza apostólica. Muy bien. Vamos a buscar eso seguramente en el libro de Apocalipsis. ¿Qué dice María Esther? ¿Cuáles serían las características más destacadas de la iglesia durante el periodo profético de Éfeso? Apocalipsis 2, 1 al 7. Muy bien, recordemos que el libro de Apocalipsis está al final de la Biblia, así que abran la Biblia, tienen ahí. Este primero no vamos a poner, el que dice cuáles son los 3 mensajes universales. Sí. Bueno, vayamos para atrás. Gracias, Eduardo. ¿Qué dice ahí, Eduardo? Hay 3 declaraciones de Jesús que aparecen en su mensaje a todas las iglesias.
y que tienen relevante importancia para los cristianos de todas las edades. ¿Cuáles son esos tres mensajes universales? Y está en Apocalipsis 2.2. 2.2. Vamos entonces primero a Apocalipsis 2.2. ¿Querés poner la cámara donde vos estás para que va a ser más fácil? Estamos grabando por si después algo se les quedó en el tintero, entonces lo pueden repasar. Les paso el link y lo miran. Y también tenemos amigos en Buenos Aires y en otros lugares que están siguiendo este seminario a distancia. Apocalipsis 2.2. ¿Quién me ayuda? Sí, Navidad Internacional. Saúl, ¿vos tenés ahí? ¿Te animás a leer? Apocalipsis 2.2. Mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Efeso. Escribe, ¿está bien, verdad? Sí, sí. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. He aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Muy bien, hasta ahí. Entonces, tenemos la pregunta, ¿cuál era, Eduardo? ¿Cuáles son esos tres mensajes universales? ¿Cuáles son esos tres mensajes universales? Los tenemos que encontrar aquí. Conozco tus obras. Tu trabajo, tu paciencia. Muy bien. Tiene que haber, dice, tres mensajes universales. Es Apocalipsis 2, ¿hasta qué versículo? 2, 2. Son 2, 9, 13. Ah, bueno, vamos al 9. Conozco tu tribulación. Y el 13 dice. ¿13 también? Sí, Bueno. Entonces esos tres mensajes tienen que ser. Uno es que Dios conoce todo. ¿Sí? Creo que Maristel había leído esa parte. Tus obras, tus tribulaciones y tu pobreza. Sí, pero tiene que ser tres mensajes que van a estarse repitiendo en las 7 iglesias. En tu lección habías mencionado justamente tres mensajes universales. Entonces ahí encontraste uno. Dios nos conoce. Dios conoce todos. Muy bien. 2. Hay un elogio que se refleja las virtudes de ese vehículo. Y hay un. 3. Hay un reproche destinado a ayudar a crecer en áreas débiles de la iglesia. Y también tenemos un número 4. También se incluye una amonestación y una promesa. Bueno, quisieran anotar ahí en el espacio de puntos, entonces. Los versículos citados en el cuadro de los ejercicios son ejemplos. Claro. Podemos ir viendo justamente estas puntos de este capítulo, como Dios conoce cada una de las iglesias. Exacto. Entonces, exacto. Entonces, si quieren poner solamente la palabra para que entre ahí, ¿no? Conoce, Dios tiene conocimiento. 2, te elogia cuando haces las cosas bien. Y 3, hay un reproche cuando las cosas no están del todo bien, como un papá, con amor. Y número 4, hay una amonestación, que es algo parecido al reproche, pero es un deseo de que te vaya mejor, que cambies, un llamado a cambiar. Ahora sí avanzamos, una vez que anotaron ahí, avanzamos donde estábamos. Gracias, Eduardo, que nos habíamos salteado esa parte. Estábamos en Éfeso, a punto de analizar esa era de la pureza apostólica. Y eso está en Apocalipsis 2, 1 al 7, justamente donde estamos ahí mismo. Vamos a leer de vuelta, ¿sí? Vamos pasando el micrófono, empezamos aquí con Ramón y vamos pasando para allá. Número 1, escribe al ángel de la iglesia. Ahí donde dice escribe al ángel de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Hasta ahí. Hasta ahí.
¿Vieron que dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda sobre los 7 candeleros de oro? Ustedes recordarán que Moisés vio el santuario en el cielo y lo representó en la tierra. Dios le dio cómo hacerlo acá, con medidas más pequeñas, y en donde había un candelabro de varios brazos, en total 7, y eso estaba dentro de esa estructura que era móvil, que los judíos iban llevando por el desierto. Y Jesús, ahora cuando está hablando con Juan, está parado físicamente en ese lugar, pero no el de Moisés, sino el verdadero. Él está ahí, parado, y desde ahí le está hablando. Así que Jesús, ¿dónde está en este momento? En el santuario celestial. Y de ahí te va a dar un mensaje. Así que el mensaje es muy importante. Jorge, lee el número 2. Conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes tolerar a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Para Dios, para Jesús, lo que haces es importante. Dice, conozco lo que vos estás haciendo, tus obras, tu trabajo y también tu paciencia. E incluso, es más, no era que los feligreses de esa iglesia venía alguien y hablaba y amén, sino que probaban lo que iban y decían, ¿no? ¿Entienden? Número 3, ¿qué dice María Inés en número 3? Has perseverado y soportado pruebas por mi nombre, y no has desfallecido. Qué interesante, ¿no? Vamos al número 4. Eduardo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso sería, primero venía el conocimiento, después viene el reproche, ¿no? Le damos a Gustavo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Bueno, entonces le está dando una admonición, un deseo de que cambie. Número 6. Pero tienes en tu favor que aborrecen las prácticas de los nicolaitas, y que yo también aborrezco. Para que ustedes conozcan quién eran los nicolaitas, hay un texto paralelo que está en Mateo 21. Eran seguidores de Nicolás de Antioquía, que tenía una doctrina extraña, no era lo que está en la Biblia, sino que a él se le había ocurrido algo distinto. Y una de esas cosas que tenía era una doctrina que apartaba a la gente de los conocimientos y de la adoración hacia el Dios verdadero. Entonces, él dice, ustedes probaron y se dieron cuenta que no, que estas doctrinas no son verdaderas. O sea, que esta gente eran personas que no iban a comerse una doctrina así nomás, sino que la iban a probar. ¿Seguimos? 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Qué bueno. Entonces, si vencemos, en este caso era un mensaje para esta iglesia de Éfeso, que era la primera iglesia, la iglesia pura, la que comenzó con Jesús, con sus discípulos, el primer periodo de la iglesia cristiana. ¿Cuál era la pregunta que figura en nuestra carpetita? ¿Cuáles serían las características más destacadas de la iglesia durante el periodo profético de Éfeso? Bueno, en el 2, del 1 al 7, están esas características. ¿Cuáles eran esas características? Sí, están en el elogio. ¿Qué dice en el 2? En el 2.2 hay un resumen diciendo arduo trabajo, paciencia, no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Que son pacientes, trabajadores, arduos, y no se dejan llevar por doctrina, cualquier doctrina. Si quieren anotar resumidamente.
esos mensajes, ahora vamos a ver, vamos a ir avanzando según la iglesia hasta nuestros días. A la vez que eran iglesias que estaban en Asia, como esto está dentro de una parte de la Biblia de profecía, tiene que tener una proyección hacia el futuro. Y vas a ver que las características que va dando las otras iglesias coinciden con los periodos de la historia secular. Ahora vamos a ir avanzando. Esto es el primer periodo, que es la iglesia más pura, que fue hasta el año 100, porque después se comenzó a contaminar la iglesia. Vamos a ver, incluso hubo una persecución. Hasta el 70, que Jerusalén estaba, más o menos, pero comenzaron las persecuciones contra los seguidores de Jesús. Por eso que los judíos trataban de decir, yo no soy de esos, por la duda, para que no se lo lleven. Ahí lo encuentran a Saulo de Tarso, que era un experto en tratar de capturar a estos cristianos y llevarlos a Roma, y eran después llevados al circo romano. Era una historia muy cruel. Vamos al número, entonces seguimos con la carpeta que habla de Esmirna. Esmirna era de persecución y martirio. ¿Cuáles serían las características más notables de la época de la iglesia simbolizada por Esmirna? Representa a la iglesia desde el año 100 al 313. Sí, pero vamos a ver el texto. Bueno, Apocalipsis 2, 8 al 11. Vamos entonces, ahí estamos con la Biblia abierta, Apocalipsis 2, 8. El micrófono quedó allá. Muy bien, ahí. Muy bien, sigan ustedes. Sigue la ronda. 2:8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, perdón, el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió, dice. Hasta ahí. Recuerden que Éfeso, en la traducción del griego, es pureza, puro. Y Esmirna viene de la palabra mirra, que ustedes conocen. La mirra es un perfume que se saca de una plantita que cuanto más ustedes la machacan, más olor sale. Hay algunas así parecidas en Paraguay. Muy bien. Pureza. Pureza. Y en este caso Esmirna sería perfume fragante, agradable. ¿Sí? La pregunta de la lección decía: ¿cuáles serían las características más notables de la época de la iglesia simbolizada por Esmirna? Características más notables. Aquí aparece entonces: conozco tu tribulación. Iban a tener tribulación y pobreza. Por eso se llama Esmirna. Sí, porque iban a pasar por tribulación. Sí. Ahora vamos a seguir. Si quieren leer la nota que está al costadito, le voy a pedir a Carlos, que está por allá, la nota que dice representa a la iglesia desde el año 100 al 313. Fue el periodo de horrendas persecuciones del Imperio Romano contra los cristianos, los cuales fueron quemados vivos, decapitados, entregados a las fieras en el circo romano, etc. Para esos fieles mártires el Señor no tiene reproches. El periodo termina con el edicto de tolerancia de Milán, firmado por Constantino en el año 313. Muy bien. Antes hubo otros Césares que perseguían. Y Constantino se dio cuenta que cuanto más los perseguían, más se multiplicaban. Ya los tenía dentro de su directorio. Entonces dijo, no, mejor vamos a unirnos a ellos. Por eso fue el edicto de tolerancia de Milán, que Constantino hace con el líder de la iglesia cristiana. Y entra con todo ese ejército y se bautizan todos en un solo día y entran ahí. Pero pasa algo. Así que el primer periodo de 0 a 100, y en el 100 comienza una persecución, que Diocleciano fue uno de los que comenzó con eso, hasta el 313, que viene ese edicto de tolerancia de Milán. Coincidentemente, la característica que da aquí Juan es para que nosotros sepamos identificar. Recuerden que este libro de Apocalipsis era aplicado desde que Juan lo escribió hasta hoy.
Si quieren pueden apagar, ¿eh? Yo prendí porque vi que algunos tenían calor. ¿Está bien? Bueno, porque tenemos calurientos y friolentos. Y no sabemos qué hacer, ¿verdad? Ok. Pusimos 23 grados. Si quieren subimos un poquito. ¿Quieren que subamos? ¿No? Muy bien, sí, después. Sí, seguimos con la lección. A ver, vamos a Pérgamo. Pérgamo era de compromisos. Esto primero. ¿Cuáles serían los rasgos principales del cristianismo durante la época representada por Pérgamo? Apocalipsis 2, 12 al 17. Vamos entonces a Apocalipsis 2, 12. A ver, ¿quién tiene el micrófono? María Isabel. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Así dice el que tiene la espada aguda de doble filo. Sí. ¿Quién sigue? Esther. Conozco que habitantes donde está la silla de Satanás, con todo permanece fiel a mí, a mi nombre. No has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre nosotros, donde mora Satanás. Bueno, aquí está haciendo una descripción de lo que iba a suceder, y de hecho sucedió, la historia secular lo confirma, que siguió la persecución. ¿Cómo se seguía? Pero ahora se cambió, ¿no? Primero es la persecución de los cristianos, y ahora los cristianos empiezan a perseguir a los que no se adecuan al sistema que fue establecido por Constantino. Patricio. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam fue un profeta que habitó en Israel, ustedes lo pueden encontrar, ahí está, a ver si está el paralelo, o sea, algunas Biblias tienen la cita paralela, pero Balaam lo encuentran en el Antiguo Testamento, él fue un profeta de Israel, y fue contratado por los contrarios a Israel para que profetizara en contra, porque se habían dado cuenta que Dios bendecía a Israel. Entonces contrataron a un profeta para que profetizara al revés. Y cada vez que Balaam iba a tratar de hacer eso porque le habían pagado, no le salía bendición. Entonces se enojaban más con él. Y él intentaba y no podía. 3 veces intentó, ¿verdad? Hasta que el burrito en el cual iban se detuvo. Y el burrito sí veía al ángel, igual Balaam, que se supone que era un profeta, no lo veía. Esto lo que está queriendo simbolizar es que en este periodo profético iba a haber personas por plata, iban a cambiar su opinión, su doctrina inclusive, o por conveniencia, se corrompían. Cuando ustedes leen no, es más, cuando leen la historia secular de estos periodos, cuando el César había puesto en el periodo anterior de Esmirna, que nos empezaron a perseguir, había cristianos que para no pasar por la persecución, porque la forma de identificarlos, tipo Hitler, le pusieron una figurita acá. En el caso de ellos, César puso un incensario en cada esquina, por decir, y todos los de esta manzana tenían que ir a ofrecer incienso ahí. Entonces el que no ofrecía incienso no le daban un pase. Así que, ¿sabés qué hacían? Le coimeaban al soldado que estaba ahí, no ofrecían el incienso, le daban el pase y seguían. Pero está mal, ¿entendés? Sí, no, eso, la corrupción y todo esto ya viene hace mucho tiempo. Nada es nuevo bajo el sol, decía Salomón. Se perfeccionó, claro. Pero Dios lo sabía, por eso es que vos no te podés esconder, ni de Dios ni de Satanás. Yo te aconsejo estar del lado de Dios. Pero los políticos seguro que vienen con un email preparado, porque son demasiado rápidos. Los simples somos más lentos, los políticos son más rápidos que una luz. Bueno, hay políticos de todo tipo, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, la pregunta era,
cuales serían los rasgos principales del cristianismo durante la época representada por Pérgamo. No sé si terminamos de leer los textos, ¿no todavía? Bueno, Patricio. Bueno, Pamela. 15. También tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Otra vez aparece Nicolás acá. A ver, Saúl. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Así que tenían los que seguían a Balaam, los que seguían a Nicolás de Antioquía, simbólicamente, o sea, unos que vendían su doctrina por lo que sea, y los otros que trataban de enseñar una doctrina extraña. Y eso pasó en ese periodo. En el 313, Constantino entra en la iglesia porque se dio cuenta que no los podía extinguir, y los cristianos dicen, bueno, menos mal, se termina la persecución. Pero Constantino dice, con una condición. ¿Y cuál es la condición? Y nada, que yo soy romano. Y bueno, vamos a tener que adecuar un poco estas doctrinas porque... Y ahí, ustedes cuando leen la historia secular y leen la palabra de Dios acá en el Apocalipsis, dicen, esto fue lo que pasó. Sí, Constantino hizo un acuerdo, por ese el acuerdo de Milán allá, donde él decía, miren, nosotros seguimos a Astarte, a Tarot, Afrodita, tenían varias diosas mujeres y tenían también dioses hombres, venían arrastrando todas estas cosas desde el tiempo de los griegos. Ahora hay un resurgimiento de esto con películas como la de Thor y otros donde te enseñan los dioses y semidioses que había en aquel tiempo. Es interesante estar resurgiendo eso de vuelta a través de películas de Hollywood. Pero en ese tiempo creían eso, creían que existía Zeus, que otros se inclinaban a creer en otra cosa, todos tenían ídolos. Así que cuando Constantino entra dice, ¿será que podemos mantener esta cosa? Y los cristianos dicen, no se puede. ¿Y si le cambiamos el nombre? Y entonces empezaron a adaptar estas cosas. Y de ahí viene, usted va a notar que en algunas imágenes muy antiguas hay como un resplandor atrás. Ese es el dios Sol, que después se trasladó a una aureola. Entonces ahí ustedes dicen, de ahí viene la aureola. ¿No es santidad? No, es el dios Sol. Pero ¿cómo yo voy a adorar al dios Sol? Yo no adoro al Sol. Fíjense cómo se fue metiendo, insertando, y hoy no sabemos nosotros qué era eso. Pensábamos que la aureola era símbolo de santidad. Bueno, fíjate cómo fue. Así también ellos guardaban el Dominicus, lo que en inglés sería Sunday, porque era el día del sol. Y entonces trasladan el guardar el sábado al domingo para no parecerse a los judíos, con quienes no querían, los judíos guardaban el sábado, entonces dicen, no, vamos a guardar el domingo, así no nos parecemos con ellos. E introducen esto de la resurrección de Cristo que fue el domingo. Ustedes me dirán, ¿y de dónde lo saqué? De la historia secular. Y la iglesia, la más popular, la iglesia católica lo sabe, sí. Juan Pablo II dijo, en una de sus encíclicas, que ellos aceptan haber cambiado del sábado al domingo. Y ponen el año 313. Así que está clarito. Pero Constantino fue el creador del concilio de donde aparece el Papa. Bueno, y por eso que después se funda Constantinopla y Roma. Incluso hubo una disputa entre las dos hasta que ganó Roma, después que Constantino desapareció. Sí. Pero eso ocurrió a través de un decreto de Constantino, sí. donde se fusionó el poder político entonces con el poder religioso. Ahí tenés otra cosa que Dios no quería, ¿no? Mezclar las dos cosas. Pero ocurrió. Nosotros tuvimos un presidente. Sí, y nosotros acá en Paraguay tuvimos casi la combinación perfecta. Sí, vamos al 17. Para contestar la pregunta. Sí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino él que lo recibe. Bueno, y eso está hacia el futuro. Está diciendo que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo, lo que Jesús estaba diciendo a las iglesias en general. El que venza, ¿venza qué?
Y esto que está diciendo, la contaminación, el que se mantenga sin contaminación. Y ya hace una proyección, le voy a dar el maná escondido que está en el cielo, dentro del arca del pacto que está allá. Porque después vamos a ver que Juan lo ve al arca que está allá. Así que la película En busca del arca perdida, chao, no la busquen más porque no está acá en la tierra. Y pobre Indiana Jones, ¿verdad? Le daré una piedrecita blanca, eso también lo está mencionando en el Apocalipsis, pero encontramos esto en Juan 5, que ahí te van a dar un nuevo nombre, pero solamente lo vas a ver la persona que reciba. Porque ese nombre va a significar algo más que Ramón, algo más que Gustavo, algo más que Pamela. Va a simbolizar la lucha que tuviste acá, mientras que vos viviste, y que venciste, por eso dice el que venza. Bueno, vamos a contestar entonces la pregunta. ¿Cuáles serán los rasgos principales del cristianismo durante la época presentada por Pérgamo? ¿Cuáles serán? Hay un elogio y un reproche. Sí. A ver. ¿Cuál es el elogio? El elogio es... Mantenían su nombre, seguían llamando cristianos, no conocían a Dios. Mantenían su fidelidad. Fidelidad. Pérgamo significa lugar elevado, elevación. Después viene el reproche. La fidelidad de ese nombre se veía corrompida, eso cambiaban sus principios, cambiaban su espíritu. Entonces, vendían sus principios, lo que sería infidelidad. Pero por eso Dios le hace un llamado, dice, vengan, salgan, o sea, vuelvan a la fidelidad. Vamos a ver la nota que está al costadito. Ahí. Cubre los siglos IV, V y la primera parte del siglo VI. Como Satanás no pudo destruir la iglesia con las persecuciones, trató de corromperla al meterla en compromisos con el Estado, introduciendo en la iglesia a paganos no convertidos o que conservaron parte de sus ideas. Ese paganismo introducido en la iglesia le fue quitando fuerza espiritual. Es increíble, pero es así. Despacito, ¿no? Se fue metiendo y lo que antes murieron por conservar, ahora lo vendieron por una cosa. Para poder sostener el lado contrario, una fe era una cosa ciega y las imágenes vinieron para intentar sostener, pero a la vez confundían. Una persona que, por ejemplo, yo te digo, te empiezo a hablar y te hablo de un campo y te digo, mira, yo conozco un campo que queda en Jovenau y que tiene árboles frutales, y te voy a hacer una descripción, vos ya te lo estás imaginando acá, ¿no? Pero si yo te muestro una fotografía, ya no necesitas imaginar tanto y usar tanto la mente. Claro, pero ¿quién usa más el intelecto superior? El que está usando la mente y abstrayéndose, o el que ve y toca. El animismo sería eso de ponerle un alma a una cosa que no lo tiene. Y soy capaz de adorarlo. Por eso que Dios en el Antiguo Testamento era muy severo con esto. Si ustedes no pueden estar haciendo cosas de madera y piedra, y con la misma madera que hace un asado, hace un ídolo. No puede ser, ¿verdad? Entonces Dios dice, no, yo no quiero que hagan eso. Y Él, en los 10 mandamientos que le da Moisés, le dice, no hagan ídolo y no adoren a nada que esté arriba, en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mar, ni en ningún lado. Porque yo soy fuerte y celoso. Yo soy Dios. Pero el hombre vuelve, ¿no? A la tendencia del animismo, porque es natural, ¿no? Hasta le pusimos alma a un ratón y le llamamos Mickey. Doctor, hay un material muy interesante con las mujeres que
Apocalipsis y Babilonia, en donde se explica de manera puntual todo lo que estamos hablando del tema de la idolatría. Bueno, muy bien. Muy Lo interesante que tomamos. se pueda ver. La mujer, la bestia La bestia y y Babilonia. Babilonia. Recuerden que progresivamente vamos a ir entrando. Esta es la primera lección que estamos teniendo un poquito más profunda y donde estamos viendo ya interpretaciones que la misma Biblia está diciendo y que la teoría secular confirma. ¿Seguimos? Vamos a Tiatira. A ver qué dice Ramón, tu lección. Tiatira representa el periodo de que va desde el siglo VI hasta el XVI. Es la Edad Media. Jezabel, hija de un rey sidonio, adoradora de Baal, quien introdujo la idolatría y corrupción religiosa en Israel, es aquí símbolo de una apostasía y corrupción religiosa abierta. La iglesia se paganiza. Muy bien. Vamos a leer los textos que están en Apocalipsis 2, 18 al 29. Empezamos, Ramón, contigo. Apocalipsis. Sí, o como vos le diste la nota, le damos acá. ¿Qué dice? 2.18. Escribe al ángel de... Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice. Los que estuvieron en la clase número 2, donde hablamos del personaje central del Apocalipsis, ahí ya Apocalipsis 1 describe a Jesús con esas características, ¿no? Seguimos con Marines. Conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio, tu paciencia y tus obras últimas mayores que las primeras. Fueron mejorando con el tiempo. A ver, Eduardo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, voy a hacer una aclaración que ya lo estaba leyendo Ramón en la nota. Está haciendo referencia a Jezabel, que fue la esposa de un rey de Israel, Acab, y que lo llevó a la idolatría. Acab era un tipo muy blando que la mujer lo llevó. Y Jezabel llegó a tener 1000 sacerdotes de Baal, que era un dios pagano, y que se habían estado olvidando de Dios el verdadero. Ahí aparece Elías y hace un desafío, para hacerlo corto, ¿no? Y entonces le dice, rey, te voy a avisar una cosa, no va a llover más. Te aviso nomás para que... Y Dios dice que no va a llover más y va a volver a llover cuando yo diga otra vez. Y se va Elías. Dice, qué loco este, ¿no? Y no llueve. Y Elías se escondió. Así que después de ese periodo de tiempo que había establecido Dios en realidad, que lo mandó a Elías a decir, aparece otra vez Elías. Dice, rey, ¿vos querés que llueva otra vez? Sí, estamos desesperados, estamos a punto de morir todos. Bueno, muy bien. Vamos al monte, allá, y ahí que vengan los sacerdotes de Baal y que le pidan a Baal que llueva. Y yo le voy a pedir a Jehová, el que tenga razón, el que haga llover, es el verdadero. Y el que no, va a tener que morir. Pero él era uno, y los otros eran 1000. Entonces vos dirás, ¿quién va a ganar? Y la mayoría, ¿no? De las 1000 se fueron allá y cantaron y saltaban. Y encima Elías se pone con una silla mirando lo que estaban haciendo y dice, ¿por qué no gritan un poco más fuerte? Parece que el Dios de ustedes se fue de compras, no nos escuchan. Y ellos incluso se cortaban, en la costumbre de ellos, ¿no? Se cortaban la piel, nada. Entonces después ya terminaron, tuvieron un buen rato con eso. Y entonces Elías mandó traer agua y 7 cántaros de agua tiraron arriba de dónde sacó el agua, y era la poca agua que quedaba. Era un desperdicio, no se olviden, tuvieron 3 años y medio sin tomar agua, o sea, sin tener mucha agua. Y ahí Elías oró y descendió el fuego del cielo y quemó la ofrenda, la madera, las
piedras y el agua que estaba alrededor. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Sí, no, pero primero tuvo que matar a los 1000. Y después le dijo al rey, volvé rápido a tu casa porque va a llover. Y llovió. Y Jezabel se enojó mucho y quiso matar a Elías. Pero finalmente la muerte de Jezabel fue muy drástica, se cayó desde la ventana donde estaba. Cayó desde esa altura, no sabemos cuántos pisos eran, quizás 2 o 3 pisos, más de eso no era un palacio, pero se murió y los perros comieron su carne, eso estaba profetizado. Las personas que andan con Satanás, de las que yo conozco, nunca terminan bien. Me ha tocado tratar algunas de contemporáneas y siempre las veo terminando mal. Tienen un momento donde les va muy bien y después como que Satanás le abandona o le cobra, todas terminan mal. Esta mujer fue una de ellas. Una de las cosas que hizo es introducir el paganismo dentro de Israel. Entonces, está haciendo una comparación Jesús y dice, mirá que te va a pasar que vos tenías una Jezabel allá. No es que era la misma Jezabel, era como el espíritu de Jezabel, que dice ser profetisa y seduce a mis siervos y les enseña a fornicar y a comer cosas por ofrecidas a los ídolos. Cuando habla de la fornicación, así como está hablando del simbolismo de Jezabel, está hablando de fornicar, es ser infiel al novio. ¿Quién es el novio? Jesús, Dios. Y si vos sos infiel, ¿qué quiere decir? Que te vas con otra doctrina para otro lado. Cuando habla de la carne ofrecida a los ídolos, era cierto, porque en el tiempo de Jezabel ofrecían, igual que a Dios, ofrecían sacrificio, pero a Baal. Satanás siempre hace lo mismo. Hace algo parecido, pero en otro lado. Entonces tenés cuidado, porque te puede pasar eso hoy en día. Vas a ver después cuando llegamos a la Odisea. Pero esta gente, la Edad Media, si haces un poco de rememorar allá de la escuela cuando estuviste estudiando, te acordarás que era un periodo de oscurantismo y donde los que decían ser religiosos hasta compraban su cargo. Ser cardenal era como hoy ser, no sé, diputado, ¿no? Se compraba. Y con mucho respeto a los feligreses de la Iglesia Católica, se compraba incluso el puesto de papa. Hubo papas que fueron niños, hubo papas mujeres. Entonces fue un periodo muy oscuro. Incluso la Iglesia Católica, a través de Juan Pablo II, pidió perdón por ese periodo e incluso admitió que hubo una etapa muy oscura. De ahí entonces que decimos que no hay una sucesión apostólica ininterrumpida, sino que sí se interrumpió. Pero vayamos a la Biblia, vayamos a este mensaje. ¿Cómo contestamos entonces la pregunta que dice? Todavía no terminamos. Ah, no terminamos todavía. Perdón, yo ya me entusiasmé. ¿Por dónde estamos? ¿Por qué 21? 21. Sí. Dale. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Acuérdense que fornicar está hablando de tener un Dios que no es Dios. Sí, es un novio, pero no es el verdadero. Seguimos. Así la arrojaré en el lecho de sufrimiento, y a los que adulteran con ella lo arrojaré en la gran tribulación. Si no se arrepiente. 23. Y a sus hijos heriré de muerte. Así todas las iglesias sabrán que yo soy el que sondeo la mente y el corazón y doy a cada uno según sus